Tercera de Juan, hermanos, versículos 5 y 6. No les digo el capítulo porque solamente tiene un capítulo, ¿no? Entonces, tercera de Juan, versículos 5, 6, 7 y 8. Amén. Tercera de Juan, versículos 5, 6, 7 y 8. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Tercera de Juan, único capítulo, versos 5 al 8. Dice la Biblia de la siguiente manera. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor del nombre de Él, han dado testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias en esta hora porque al venir a tomar lectura de tu palabra somos bendecidos, somos edificados, somos llenados de tu misericordia, Señor, al comprender tan sabios, maravillosos consejos que nos das a cada uno de nosotros. Permite que en esta noche, Señor, nuestros corazones se inflamen de ese amor misionero, de ese deseo por apoyar tu obra, de ese deseo por velar por los siervos tuyos, para que puedan trabajar sin ningún problema, sin ninguna molestia. Eterno Dios, inflama nuestros corazones de tu amor, para disponer nuestras vidas a cooperar con la verdad y a trabajar para que el Evangelio tuyo siga extendiéndose a muchos lugares donde falta un misionero, un pastor, un siervo tuyo. Y que entre nosotros también tú, oh Dios, puedas levantar, puedas llamar ministros, misioneros, evangelistas, pastores y maestros para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra, que tú puedas levantar entre nosotros hombres tuyos también para predicar en otros lugares este maravilloso libro que es tu Santa Biblia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la tercera epístola de Juan, al igual que la segunda epístola de San Juan, fue escrita alrededor del año 97 después de Jesucristo, casi finalizando la primera era la primera era cristiana, o la primera época de la iglesia cristiana. Al final de la primera época, cerca del año 96 y 97, el apóstol Juan, que era el último de los apóstoles, porque la Biblia dice que Juan es el último de los apóstoles. Amén. No como hoy en día hay una ráfaga, hermano, de apóstoles y profetas. Y hoy en día se paga para ser apóstol y para ser profeta. Y hermanos, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Los apóstoles y los profetas ya acabaron. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. ¿Y por qué acabaron? Porque ahora tenemos la Biblia. Los apóstoles y profetas establecían la doctrina cristiana y hoy en día no tenemos que establecer nadie la doctrina cristiana. La doctrina cristiana ya está establecida por los escritos apostólicos y por los escritos proféticos. O sea, ya está en la palabra de Dios. Nadie. Sin embargo, hoy en día usted se va 2, 3, 4 años al Seminario Internacional de Apóstoles y Profetas y cuando termina su seminario usted sale apóstol y profeta reconocido para engañar. Ahora, hoy en día hay apóstoles. Bueno, sí, pero todos falsos, ¿no? Hay apóstoles, pero todos son falsos, hermano. No son verdaderos. Los verdaderos apóstoles de Cristo ya no existen, ya no hay. Y la Biblia dice que en el libro de Apocalipsis solamente hay 12 apóstoles. No dice que hayan 13, 14 ni 15, hay solamente 12 apóstoles según el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, hermanos, ya muriendo casi cerca de su muerte, el apóstol Juan escribe la primera, segunda y tercera epístola de él. La primera fue escrita a la iglesia. La segunda fue escrita a una señora, que no se le da el nombre, se le llama la señora elegida. No voy a entrar por allí porque no es nuestro tema en esta noche. Pero la tercera epístola es escrita no a una mujer, sino a un hombre. Y a él sí le pone nombre. Y le llama Gallo.
¿Alguien le gustaría llamar a su hijo Gallo en esta mañana, esta noche? Creo que nadie, ¿no? Lo que pasa es que no es Gallo con doble L. Gallo con doble L es el que dice kikiriki en la mañana, ¿no? Allí es Gallo con Y. Y era un nombre muy usual en el Imperio Romano hace 2000 años, ¿no? Entonces, era un hombre llamado Gallo. Ahora, quiero que note el contraste entre esta epístola y la epístola anterior, la segunda epístola de Juan. En la segunda epístola de Juan, el apóstol le dice a la señora elegida que tenga cuidado de recibir a los que no comparten la misma fe, a los que no comparten la misma doctrina. Hermanos, no podemos recibir a personas que no comparten la misma doctrina, la misma enseñanza, para que vengan a nuestra casa a enseñarnos. Amén. Amén. Venga usted, pastor fulano, hermana fulana, apóstola tal, profeta Ana Méndez, venga acá, siéntese en mi casa y venga y explíqueme usted la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No lo hagan. Porque el que dice bienvenido al que no comparte nuestra doctrina, nuestra enseñanza, se hace participante de las falsas enseñanzas y falsas doctrinas de esas personas. Amén. Por eso dicen, ni siquiera le digáis bienvenido, o sea, no les digan hola, no los saluden en las calles. ¿Por qué? Porque predican un evangelio falso, mentiroso, engañador y de dinero. De dinero, hermano. Entonces, amados hermanos, hay que entender de que en segunda de Juan, el apóstol le dice a la señora elegida, ten mucho cuidado, ojo, ten muchísimo cuidado de aceptar a personas que no comparten la misma fe. Pero en tercera de Juan, el apóstol le está diciendo a un hombre llamado Gallo que sí hay que recibir a hombres que comparten la misma fe. O sea, mira la diferencia. En segunda de Juan le dice, no los recibas a los que no comparten la fe. Y en tercera de Juan felicita a un hombre llamado Gallo por haber aceptado en su casa, dándole hospitalidad porque compartía la misma fe los hombres de Dios que venían. Entonces dice, en segunda de Juan, no reciban a los ministros que no predican la palabra de Dios. Y en tercera de Juan dice, sí debemos recibir a los hombres de Dios que predican la palabra de Dios. A hombres que predican el Evangelio de Dios. Entonces, amados hermanos, se han especulado mucho, muchos estudiosos han roto la cabeza tratando de saber quién es este gallo, ya que la Biblia menciona a 4 gallos o a 3 gallos dentro del libro de Hechos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 23, el apóstol Pablo le manda un saludo a un hombre llamado Gallo que se encontraba en Corinto. Por ejemplo, hay otro llamado Gallo que se hallaba en Macedonia, una de las provincias de Grecia. Y había otro Gallo que vivía en una ciudad llamada Derbe en Hechos capítulo 20. Entonces, ¿cuál de todos ellos fue el Gallo al que le escribe Juan? No lo sabemos. Puede haber sido el de Corinto, puede haber sido el de Derbe, puede haber sido el de Macedonia. No sabemos cuál de esos gallos le haya escrito el apóstol Juan. Lo cierto es que sí hubo un hombre que Dios amaba por atender a los hombres de Dios, por atender a los siervos de Dios. Lo cierto es que este creyente es alabado por el apóstol Juan porque tenía actitudes cristianas. Hermanos, como cristianos tenemos que tener actitudes cristianas. No puede haber alguien que diga, soy cristiano, pero viva como gente del mundo. Como que viva como incrédulos, como pecadores. No, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que andar como Él anduvo. Tiene que vivir en santidad. Tiene que vivir en amor. Tiene que vivir en entera consagración a Dios. Porque ese es el fin de la salvación. Dice la Biblia que los cristianos hemos sido salvos para vivir en santidad, no para andar como el mundo. Amén. Amén. Porque nuestro modelo de vida es Jesucristo. Entonces, no es Shakira, no es el otro Cristiano Ronaldo, no es fulano ni mentecato, hermano. Ninguno de esas personas y de los artistas del mundo son nuestro modelo de vida. Nuestro modelo de vida se llama Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Él es nuestro modelo de vida. A Él nos queremos cada día parecer. Y mire, el apóstol Juan alaba 3 actitudes de este creyente llamado Gallo. La primera es su hospitalidad. Hermanos, Gallo era un hombre hospitalario.
Y la hospitalidad es una actitud cristiana que en el Nuevo Testamento se nos recomienda a prestar siempre. Los cristianos tenemos que ser hospitalarios. ¿Amén? Si por ejemplo llega un pastor y usted tiene un cuartito ahí en casa que puede alojar un pastor, ¿le aloja o no le aloja? Claro, tiene que alojar. Si llega un misionero y usted tiene un cuartito en casa, ¿le tiene que alojar? Sí. Si hay un hermano con necesidad, también. Si hay una hermana con necesidad, sí. Y si hay la disposición y si hay el lugar, podemos atender y ayudar a nuestros hermanos también, a los misioneros, a los hombres de Dios. Hermanos, los cristianos tenemos que ser hospitalarios. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que inclusive podemos albergar a los ángeles. Miren lo que dice Hebreos capítulo número 13, versículo 1 al 2. Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 2, dice la Biblia de la siguiente manera. Hebreos 13, 1 al 2 dice: permanezca el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron. De repente usted dice: hermanito, hermana, o pastor fulano, venga, pase por acá, ese es su cuartito que le he preparado. Pase, hermano, pase. Y usted se va y dice: uy, me olvidé de dejarle la toalla. Va y cuando ve, se está quitando la camisa y tiene alas. De repente está hospedando ángeles. ¿Amén? Algunos se ríen. No, que es la verdad, hermano. La Biblia dice: a veces podemos hospedar hasta ángeles. Y la palabra ángel también significa mensajero. Estamos albergando mensajeros de Dios. ¿Amén? Dígame, ¿solamente a los de nuestra congregación o también podemos dar hospitalidad a otros? Dentro de todas las denominaciones hay hijos de Dios y creyentes. Y si usted conoce a alguno que le puede hacer un favor, le puede ayudar, hermanos, estamos libres de ser hospitalarios con todos. Con todos. Su testimonio, si lo conocemos, claro. Sí, eso sí. Pero, amados hermanos, Dios nos llama a ser hospitalarios unos con otros. ¿Amén? Otra de las características que tenía Gallo, por ejemplo, era que Gallo vivía conforme al Evangelio. Gallo no era un creyente de vida mundana, no. Su vida reflejaba la santidad del Evangelio. Miren lo que dice la tercera epístola de Juan. Juan el único capítulo, verso 5, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor a la iglesia, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Y dice: para que continúen su viaje. Amados hermanos, él era un creyente que se conducía bien. Vivía conforme al Evangelio, conforme a la santidad que el Evangelio demanda. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Pregunta: ¿fuimos predestinados para ser salvos? ¿Amén? Fuimos predestinados. O sea que desde antes de que usted sea salvo, Dios ya sabía que iba a ser salvo, ¿no? Amén. Dios ya lo había predestinado. Según en Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y miren lo que dice la Biblia más abajo: para que fuésemos santos y sin mancha delante. El propósito de la predestinación es que vivamos en santidad, amén, santos y sin mancha delante de Él. Capítulo 2, versículo 10, dice la Biblia de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Hermanos, la Biblia dice que Dios preparó de antemano buenas obras, y Dios quiere que nosotros caminemos por las buenas obras que Él ya hizo. Ahora, nadie hace buenas obras para venir a Jesús. Me porto bien, voy a la iglesia, congrego, doy mi ofrenda misionera, apoyo a mi pastor y todo, con tal de alcanzar la salvación. Hermanos, pórtese lo mejor del mundo, no va a entrar al cielo. Porque el cielo no se gana, el cielo se recibe por misericordia. Hay gente que dice: tienes que congregar, tienes que ayunar, tienes que vigilar, tienes que orar, tienes que ofrendar, tienes que congregar, porque si no, no vas al cielo. No, hermano.
Al cielo uno entra por gracia, y gracia es misericordia de Dios. No lo merecemos, pero Dios lo da. Entonces, ¿por qué congrego? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué soy un buen creyente? Porque eso refleja de que Dios me ha salvado. Aleluya. ¿Amén? Amén. Porque si Dios le ha salvado, es una nueva Criatura. y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, el verdadero creyente es un creyente que anda en santidad. Y Gallo era un buen creyente, porque Gallo andaba en santidad. Gallo también andaba en la verdad. Mire tercera de Juan, versículo 4. Tercera de Juan, versículo 4, dice la Biblia de la siguiente manera. Tercera de Juan, verso 4, dice: no tengo yo mayor amor que este. Dice, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y mire el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Hermanos, Gallo no era un hombre que se dejaba influenciar por las falsas enseñanzas. Gallo era un hombre, no era un hombre que se dejaba influenciar por falsas enseñanzas. ¿Tú sabías que Jesús no es Dios? ¿Que no es Dios Jesús? No. ¿Y por qué? Porque mira, tal y tal y tal. Ah, ¿verdad? ¿No? Y termina yéndose a otra denominación. ¿Tú sabías que hay que guardar el sábado porque es una orden de Dios que sí hay que guardar el sábado? Sí, porque mira, tal. Ah, pues sí, y se van a guardar el sábado. Entonces, amados hermanos, hay muchas personas que son confundidas. Hoy en día hay una iglesia que está creciendo en el Perú, la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, la iglesia de la Diosa Madre. Uno llega a cada esquina y encuentra un montón de estas personas diciéndole: ¿tú sabías que hay una Diosa Madre? Y uno por la curiosidad: no, ¿quién es la Diosa Madre? Y le comienzan a contar, y al final la conclusión que llegan es que la Diosa Madre es una coreanita que está allí en Corea, ¿no? Y que ella es esposa de un fundador de esta denominación y que ella es la Diosa Madre, dice, ¿no? Entonces, amados hermanos, ¿cuántas falsas enseñanzas? ¿Cuánta falsa doctrina? ¿Cuántos predicadores por allí que se paran en las congregaciones y dicen: venga, camine por la sal, toque el aceite, toque el manto de la unción, haga tal y tal cosa? Hermanos, eso va contra la Biblia. Eso va contra la palabra de Dios. Y más si le dicen: si usted quiere ser sano, y ponen tarifario. Uno ya llega a la iglesia y le ponen tarifario. Dolor de estómago, 100 soles. Ceguera, 200 soles. Locura, 300 soles. Y ya por enfermedad van aumentando el precio de cuánto van a sanar. Hermanos, es terrible el engaño satánico que se mete en las congregaciones. Es terrible como la gente, y lo peor es que hay gente que van a estas denominaciones. La Biblia dice: por cuanto no quisieron conocer la verdad, Dios les entrega a la mentira. Amados hermanos, nosotros los creyentes tenemos que ser como Gallo. Gallo era un hombre que andaba en la verdad. No se dejaba influenciar por falsas enseñanzas. No se dejaba influenciar por doctrinas mentirosas y engañadoras. Él era un hombre que andaba en la doctrina que había recibido de Jesucristo. Y en esta carta el apóstol Juan nos va a dar 3 principios importantes para hacer la obra misionera y seguir apoyando la obra de Dios en el mundo. Hay 3 principios en esta epístola tan pequeña de tan solo 15 versículos que la Biblia nos va a dar como consejo para hacer la obra misionera y para apoyar a otros hombres de Dios. Y el primer principio número 1 para apoyar la obra misionera: debemos ser fieles en apoyar las misiones. Primer principio: debemos ser fieles para apoyar las misiones. Verso número 5 de tercera de Juan. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Subraya allí en su Biblia, si usted tiene la costumbre de subrayar. Si usted no, tampoco no lo haga. Pero quiero que resalte esa palabra que dice fielmente. Fielmente te conduces. La palabra griega pistos significa digno de confianza. Hermanos, el apoyo a los misioneros, el apoyo a la obra misionera no debe ser algo espontáneo, sino algo que se debe hacer fiel. O sea, no es que hoy vengo, hoy vine con ganas de apoyar a un ministro, doy tanto para la obra misionera. Y al día siguiente, como ya no está con ganas, ya no va a dar lo mismo.
No, hermanos, esto no se mueve en base a emociones, esto se mueve en base a fidelidad. Tenemos que ser fieles en apoyar la obra misionera, no ser espontáneos, sino fieles. Cada mes, y por eso tenemos los cultos misioneros, para que cada mes nos vayamos acostumbrando a separar una ofrenda misionera, fiel, fiel, fiel. ¿Para qué? Para apoyar hombres de Dios, para apoyar ministros del Evangelio. Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 20, dice la Biblia de la siguiente manera. Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 20. Dice la palabra de Dios: sin embargo, bien hicisteis, dice Pablo a los filipenses, en participar conmigo en mi tribulación, o sea, en los problemas que tuve. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Hermanos, cuando Pablo salía a hacer la obra misionera, muchas veces las iglesias no le querían ayudar. ¡Qué terrible!, ¿no? Pregunta: si el apóstol Pablo hoy en día estuviera predicando la palabra de Dios como misionero, ¿la iglesia Calvario le ayudaría con una ofrenda? Uy, dos nomás, dice, dos de Mario. Mejor no digo, mejor no opino. Vamos a preguntar de nuevo. Si el apóstol Pablo estuviera hoy en día predicando, ¿la iglesia Calvario le apoyaría con una ofrenda misionera? Amén. Amén. Sí, hermano. Deberíamos apoyar al apóstol Pablo. Pregunta: ¿Pablo está vivo? ¿Pero hay otros hombres que hacen la labor de Pablo? Amén. Tenemos que apoyarlo. Amén. Hay otros hombres que, al igual que Pablo, también realizan la obra misionera. Y a esos hombres hay que apoyarlos, hermano. ¿Amén? ¿Y cómo hay que hacer ese apoyo? Dice el versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades, me enviaron una ofrenda misionera. No es que busque yo regalos, dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Hermanos, cuando uno da, Dios le da también más. Y dice la Biblia: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno de haber recibido de Epafrodito lo que me enviaste. O sea, fue una buena ofrenda misionera. Fue una ofrenda como la de Calvario. Amén. Y dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, mi Dios. Y esa es la promesa para el que sabe ofrendar a un misionero. Esta es la ofrenda que para una persona que sabe ofrendar con fidelidad a la obra misionera. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Si usted es un creyente fiel apoyando la obra misionera, si usted es un creyente que cada mes se dispone en dar una ofrenda misionera, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, hermano. Hermano, dice la Biblia que no hay alguien que coseche y no siembre. Y si uno cosecha para la obra de Dios, la Biblia dice que cosecharemos también la bendición de Dios. Hermanos, pregunta: ¿qué es lo material si cosechamos lo espiritual? Lo espiritual dura para toda la vida y eternidad. Lo material se va a acabar. Amados hermanos, es tiempo de desprender nuestras vidas para apoyar a ministros, para que el Evangelio siga corriendo, para que la palabra de Dios siga siendo predicada. No sé si ustedes han visto, amados hermanos, en YouTube, en Internet, se ve, ya último han cogido a 21 cristianos coptos, 21 cristianos en Egipto, este movimiento revolucionario llamado ISIS, el Estado Islámico, y los han decapitado, hermanos, y están decapitando centenares de creyentes en el mundo. Ayer quemaron vivos a 45. Han quemado vivos a 45 ayer, hermanos, cristianos. Los metieron en una jaula. Imagínense, hermano. Sin embargo, allí hay hombres de Dios, hermano. Allí hay cristianos que se ponen de rodillas y dicen: Señor, ayúdame a que no me cojan porque voy a entregar un folleto. Ayúdame a que no me agarren porque voy a entregar una Biblia. Hermanos, hay lugares en la China comunista donde está prohibido dar un Nuevo Testamento, hermano. Es terrible la persecución que hay en Corea del Norte. Es terrible la persecución que hay en el mundo contra los cristianos. Y allí nosotros tenemos que ayudar a los hombres de Dios.
Porque hermano, es muy triste cuando un hombre de Dios se siente solo y las iglesias los abandonan, hermano. Así se sentía Pablo cuando ninguna iglesia quería apoyarme. Qué triste, ¿no? Y Pablo dice, nadie me quiso ayudar, solamente ustedes, iglesia de Filipo. Oiga, la Biblia habla de dos tipos de iglesia. La iglesia de Corinto, que era una iglesia que si sacaba un sol para darle a Pablo, se quejaba. Por un sol. Y Pablo llegó al punto de decir, no me den nada. Nada, no me den, no quiero saber nada de ustedes, del dinero de ustedes. Para que después estén hablando de mí, no me den nada, decía Pablo. Pero a la iglesia de Filipo, ¿qué le decía? Dios les va a dar más, y conforme a sus riquezas de gloria, les va a dar, porque lo dan de corazón. O sea que de Pablo no recibía de Corinto, pero sí recibía de Filipo. Pregunta, ¿Calvario qué es? ¿Filipo o Corinto? ¿Qué somos? ¿Filipo o Corinto, hermano? Amados hermanos, esto más que ser personal es congregacional. Como iglesia, ¿qué hacemos por apoyar las misiones? Como iglesia, ¿qué hacemos para dar, para apoyar a los ministros, hombres de Dios? Y Pablo era un hombre de Dios solo, pero daba gracias a Dios por esta iglesia de Filipo. Y Dios quiere que se levanten más iglesias como Filipo, apoyando a hombres de Dios. Hay una poderosa promesa de Dios para apoyar fielmente las misiones, y es que Dios suplirá nuestras vidas conforme a sus riquezas en gloria. Siempre en nuestras ofrendas debe haber fielmente un lugar para apoyo a las misiones. Hermanos, cada uno tenemos nuestras responsabilidades financieras en nuestra congregación. Cada uno nosotros sabemos fielmente cuánto podemos aportar para darle a la iglesia. Algunos reclaman por allí el diezmo, otros creen que sí, otros creen que no. Yo les doy la libertad de conciencia a ustedes para que decidan cuánto deben aportar para apoyos a la iglesia local. Pero amados hermanos, lo que quiero que entiendan es que dentro de ese rubro de nuestro presupuesto que damos a la iglesia, debe haber un rubro que es misiones. Y por eso les digo, tenemos nuestro chanchito misionero en la casa, en donde cada semana, cada día, cada mes vamos aportando y lo rompemos justo en nuestro culto misionero. ¿Para qué? Para apoyar a los hombres de Dios. Amén. Amados hermanos, qué lindo es entender en base a la Biblia que nuestro apoyo misionero debe ser, en primer lugar, fiel. Amén. No es espontáneo. No es espontáneo, es fiel. Hoy día me amanecí con ganas de apoyar las misiones. Uy, o ves el video de cómo decapitan a los cristianos. Ay, sí, qué pena. Hoy voy a apoyar a las misiones. Y al día siguiente se te fue el miedo que viste, del video que viste. Y ya no apoyas misiones. No, no es espontáneo, hermano. Es fiel. Es fiel. Tal vez dice, uy, si entrego esto me quedo con un poco menos de presupuesto. Mejor ya no doy. No, hermano. Porque dice la Biblia que Dios va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, el creyente que sabe dar para apoyar la obra de Dios es un creyente que ha experimentado algo de Dios. ¿Y sabe qué es? Que es que Dios en el momento más difícil le da. Eso no lo puede experimentar una persona que no da. ¿Por qué? Porque si no da, siempre va a tener. Pero una persona que da para la obra de Dios y se da cuenta que al día siguiente no hay que comer, al día siguiente ve un milagro de parte de Dios. Alguien va, hermano, tome, le he traído un saco de arroz, un saco de azúcar, tal, un pollo, un pedazo de cuy, cómaselo, hermano. Hermano, esa persona que aprendió a dar, ve la gloria de Dios, ve la misericordia de Dios, ve un milagro por Dios. Una persona que nunca da, siempre tiene, ¿qué va a ver, por hermano? Por eso la Biblia dice que tenemos que ser fieles en nuestras ofrendas al Señor. Amén. Otra de las características, número 2, es que debemos encaminar a nuestros misioneros. Número 2, debemos encaminar a nuestros misioneros. Versículo 6. Tercera de Juan, versículo 6. Dice la Biblia de la siguiente manera. Tercera de Juan, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Dice, los cuales han dado testimonio a la iglesia de tu amor y harán bien en encaminarlos. ¿Qué significa encaminarlos? Enviarlos, ¿qué más?
conducirnos y así. Pero mire, la palabra griega peripateo, no es tepateo, sino peripateo, la palabra griega peripateo significa proveer lo necesario para el viaje. Eso significa encaminar, proveer lo necesario para el viaje. Porque antiguamente, ¿cuánto viajaba antiguamente un misionero? Uy, hermano, no había avión, no había carro, habían camellos o habían transportes, navíos, ¿no? Y si no había, tenían que irse a pie muchas veces, pero había que darle lo necesario para el viaje. O cuando usted mismo viaja, usted mismo va a viajar, ya comienza a sacar su dinero, porque sabe que va a llegar a un lugar, va a tener que comer, va a tener que cenar, va a tener que tomar desayuno, o va a gastar su pasaje, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, hay que encaminar a nuestros misioneros. Hay que proveerles todo lo necesario para el viaje. Esta palabra lo usa el apóstol Pablo cuando recomienda a Zenas y a Apolos. Mire lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 13. Tito, capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia, verso 12. Cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Verso 13. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales, provéeles todo lo necesario para el viaje. ¿Qué significa solicitud? Con prontitud. O sea, no te pongas a pensar, ¿le doy o no le doy? ¿Le doy este kilito de manzana o mejor no le doy? ¿Le doy esta ofrendita para su viaje o mejor no le doy? No, hermano, dele. Encamínelo con solicitud. Provéale todo lo necesario para el viaje. Dice, de modo que nada... un misionero, un ministro, un misionero, un hombre de Dios, no debe tener necesidades. Porque las iglesias debemos solventar sus necesidades. El problema es que las iglesias muchas veces nos hacemos de la vista gorda, no queremos ver la necesidad de los ministros y no queremos tampoco apoyar. ¿Amén? Amén. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos dispongamos en dar, en apoyar, en ser fieles, en dar a nuestros siervos, a nuestros ministros, a nuestros misioneros. ¿Para qué? Para que la palabra siga corriendo. La iglesia primitiva practicaba el encaminar, en proveer lo necesario para los ministros. Mire lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 3. Hechos capítulo 15, versículo 3. Dice la Biblia, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, entonces, ¿quién debe encaminar? La iglesia. ¿Quién más también debe encaminar? Cada creyente particularmente. O sea que como iglesia tenemos que darle un apoyo y una ofrenda a un misionero, a un siervo de Dios. Pero también cada uno de nosotros, si tuviera una ofrenda personal, un apoyo personal, también debería dárselo, ¿no? Amén. Sí. Misionero, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pues, yo he sabido que ya la iglesia le ha dado una ofrendita, pero tengo una ofrendita para usted de parte mía y de mi familia. Tome para que siga caminando, siga haciendo la obra de Dios. Hermano, eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. De que apoyemos a estos ministros. Nuestra responsabilidad como iglesia es proveer a nuestros misioneros fielmente de todo lo que ellos necesiten para hacer la obra de Dios. ¿Requieren zapatos? Hay que darles zapatos. ¿Requieren una vivienda? Hay que darles una vivienda. ¿Requieren de alimentos? Hay que darles alimentos. ¿Requieren de pasajes? Hay que darles pasajes. ¿Por qué? Porque son hombres que se dedican a hacer lo que muchos de nosotros tal vez no pueden hacer, y es dedicar su tiempo a predicar la palabra de Dios. Muchos de nosotros, por tener distintas responsabilidades, no podemos dedicarnos a la obra de Dios por completo, pero hay hombres que sí lo hacen, y a esos hombres la iglesia debe sustentarlos. Porque son ministros, misioneros, hombres de Dios. Recuerda que el que siembra escasamente, también escasamente va a cegar. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 de Corintios 9:6. Amados hermanos, tenemos que ser generosos con el apoyo misionero. Y número 3, debemos
sostener a nuestros misioneros. Debemos sostener a nuestros misioneros. En primer lugar, tenemos que ser fieles con nuestro apoyo misionero. En segundo lugar, tenemos que encaminar a nuestros misioneros. Tenemos que proveerles lo necesario para su viaje. Y en tercer lugar, tenemos que sostener a nuestros misioneros. Versículo 8. Tercera de Juan, versículo 8. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La palabra griega acoger, apolambano, significa sostener o sustentar. Podemos traducir el versículo, nosotros pues debemos sustentar o sostener a estas personas para cooperar con la verdad. Hermanos, es la labor de la iglesia sostener y sustentar a los misioneros. Es nuestra misión como iglesia sostener económicamente, moralmente y espiritualmente a nuestros misioneros. Ojo, 3 áreas como debemos apoyar a nuestros misioneros. 1, económicamente. O sea que cuando podamos enviar una ofrenda misionera de apoyo a los misioneros. 2, moralmente. ¿Aló? ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga, aquí saludándole. Sí, ¿cómo está la misión por allá? ¿Cómo está? Sí, pues yo me enteré que lo habían mandado por allá, el asentamiento humano los olvidados de Dios. Y llega por ahí celular, llega teléfono, hay internet por ahí, llega Facebook. Sí, uy, qué triste, ya, pues usted decidió ser misionero, pues aguante, ¿no? Eso en vez de ayudar, eso es destruir moralmente, hermano. Cuando uno, y tiene que ser la responsabilidad de uno, llamar a un misionero. Mensualmente, llame a un misionero, hermano. Busca un número, tal. Aló, hermano, me gozo de saber que está bien. ¿Cómo está la obra por allá? Amén, hermano. No se desaliente, siga adelante, hermano misionero. Adelante, predique la palabra de Dios. Estamos orando por usted. Hermano, que usted le diga a un misionero, estamos orando por usted, es una paz. Es un alivio, hermano. Porque muchas veces los misioneros están allí y solitos se encuentran. Muchas veces él y su esposa predicando. Nada más. No hay nadie a veces en la iglesia. Y hermanos, que usted le diga, hermano, no lo hemos olvidado, estamos con usted, sigue adelante, o le escribe por Facebook, o le escribe un correo electrónico, hermano, siga adelante, predique la palabra, estamos orando por usted, eso refresca la vida de ese misionero. Eso es un apoyo moral para ese hombre de Dios. Tal vez no tenga que enviarle económicamente en ese momento, pero sí le puede dar una llamada. Y sí le puede decir, hermano, siga adelante, siga predicando, siga enseñando, almas van a venir porque la Biblia lo dice. Hermanos, tenemos que ayudar económicamente y moralmente a nuestros misioneros. Vayan donde vayan, hermano. Decirle, hermano, Dios le bendiga y vaya confiado de que la iglesia va a orar y lo va a sustentar. Hermano, ese hombre va a salir a hacer la obra de Dios tranquilo y en paz. Amados hermanos, tenemos que acoger a todas las personas y tenemos que orar por ellos, sustentarlos espiritualmente. La Biblia nos da algunas enseñanzas acerca de esto. 1 de Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 14. 1 de Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 14. Dice la Biblia de la siguiente manera. 1 de Corintios 9, 7 al 14. Dice la Biblia, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién sale de soldado? Sin embargo, dice a su propia expensas, sin embargo se paga a sí mismo. ¿Alguien sale de soldado y se paga a sí mismo? No. Y dice, ¿quién planta viña y no come su fruto? Si usted planta una viña, ¿es para qué? Para comer del fruto. Y dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito y dice, no pondrás bozal a buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros escribió, para que con esperanza de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto.
Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho, dice el apóstol Pablo, nosotros con mayor razón. Pero nosotros no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor que los que anuncien el Evangelio vivan del Evangelio. Amén. Amados hermanos, la Biblia dice que un soldado no se paga a sí mismo. ¿Quién le paga al soldado? El Estado, el gobierno, ¿verdad? También el apóstol Pablo dice que el dueño tiene derecho de servirse de su propiedad, ¿o no? ¿Sí? Si usted es dueño de una finca y ahí en esa finca tiene uvas, plátanos, no sé, pacay, tiene frutas, etcétera, ¿usted acaso no puede comer de eso? Usted es dueño de eso y tiene el derecho de comerlo. La ley de Moisés enseñaba la importancia de sustentar a los siervos de Dios, porque dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso es maldad, hermano. Si un buey está todo el día cargando jalando y usted le pone un bozal, eso se llama maldad. Porque el pobre buey lo único que quiere tal vez es tomar un poco de agua en posada o simplemente masticar un poco de hierba. ¿Por qué le vamos a quitar el derecho de que coma ese pobre buey un poco de agua, de hierba, si está arando y trabajando también? Y Pablo dice que eso lo dice, más que por los bueyes, por nosotros los predicadores. Y también la Biblia dice, más adelante, que las cosas materiales son insignificantes, que no se comparan a las espirituales. Y dice que los sacerdotes que comían del altar, se servían de la comida del altar. O sea que si llevaban un carnero, mataban el carnero, la mitad iba en sacrificio y la mitad se iba a la casa del sacerdote para comer, porque de eso ellos comían. Y amados hermanos, Dios ha establecido que de la misma manera los que anuncien el Evangelio vivan del Evangelio. Amén. Así que, amados hermanos, no podemos ser mezquinos con los siervos de Dios. No podemos ser ofensivos con los siervos de Dios, con los ministros de Dios. Bueno, como la iglesia le paga, que obedezca pues. Y creemos que los siervos, los pastores, los ministros, los misioneros son esclavos de las congregaciones. No, son hombres de Dios que se dedican a trabajar. Y como trabajan, la Biblia dice que sean sustentados por la congregación. Amados hermanos, existen 3 razones por las que debemos sustentar a un misionero. Y la primera es porque ellos han salido por amor al nombre de Cristo. El versículo 7 de Tercera de Juan, versículo 7, dice la Biblia de la siguiente manera. Tercera de Juan 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Hermanos, para los misioneros las cosas del mundo son pasajeras, pues desean entregar todo por causa de la proclamación del Evangelio de Cristo. Amén. Para un misionero, para un hombre de Dios, ellos salen por amor al nombre de Cristo. Denle o no le den, como el apóstol Pablo, pero lo hacen porque aman al Señor, porque aman a Cristo. Número 2, ellos no han aceptado nada de los incrédulos. Mira lo que dice el versículo 7. Sin aceptar nada de los... no han aceptado nada de los incrédulos. Porque a veces hay incrédulos que son más dadivosos que los creyentes. Saben que al costado vive un pastor, vive un misionero, y sabe que está pasando hambre y va y le da un poco de comida. Y hay incrédulos que hacen eso muchas veces con algunos ministros, pastores, misioneros. Y hermano, eso no debe ser correcto. Lo correcto es que nosotros le demos a nuestros siervos, a nuestros pastores, a nuestros maestros. Amén. Porque la Biblia dice que ellos no deberían aceptar nada de los incrédulos. Ellos deben guardarse de la censuración de los incrédulos que van a pensar que van detrás del dinero. Por eso muchas veces los misioneros, los pastores tienen que tener muchísimo cuidado de recibir dinero de la gente del mundo. Porque después van a decir, no, esos pastores misioneros les gusta el dinero. Y cada vez que les doy, reciben y reciben. Pero eso no se espera que los creyentes lo digan, ¿sí? Pero sí se espera que los incrédulos lo digan. Por eso no es bueno recibir dinero de la gente del mundo. Preferible recibir dinero de los creyentes, porque los creyentes entienden lo que es el progreso del Evangelio de Dios. Y sí que ellos salían sin aceptar nada a cambio. Y dice
que tenemos que apoyar. Número 1, porque ellos salen por amor al nombre de Cristo. Número 2, porque ellos no aceptan nada de los incrédulos. Y número 3, porque somos colaboradores de la verdad. Hermanos, somos nosotros los cristianos colaboradores de la verdad. Tal vez muchos de nosotros no podamos salir al campo misionero a predicar. ¿O sí? No, muchos de nosotros tal vez no podamos salir, pero con nuestras oraciones y nuestras ofrendas estamos colaborando para apoyar a los misioneros, para que la palabra de Dios siga saliendo. Entonces, soy un misionero a extensión. Soy un misionero a extensión, porque aunque no voy a ese campo, puedo llegar a ese campo por medio de mis oraciones y de mis ofrendas. Amados hermanos, existe en el mundo cerca de 400,000 misioneros. En el mundo existen cerca de 400,000 misioneros, cerca de 500,000 de misioneros. Y las iglesias designan solamente el 1.2% de sus ofrendas misioneras para apoyar la obra misionera. O sea, quiere decir que el 100% de lo que entra en la iglesia, muchas veces las iglesias, el 1% lo dan para las obras misioneras. Y el 99% queda en la iglesia. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. Mucha de la mayor parte de nuestras ofrendas misioneras debe ser para la obra misionera, para la obra de Dios, para llegar a esos lugares donde nosotros como iglesia no podemos llegar, pero que hay hombres que están dispuestos a llegar allí. Recuerde 3 principios para hacer la obra misionera. Hágalo fielmente. No lo haga espontáneamente, esporádicamente. Hágalo fielmente. Encamine a un misionero, provéale siempre que usted encuentre un misionero, provéale para su viaje, provéale para sus necesidades y sustente siempre a los siervos de Dios. Si hermanos ponemos esto en nuestros corazones y hacemos un compromiso con Dios para que el reino de Dios siga extendiéndose, para que la palabra de Dios siga corriendo, para que el evangelio siga creciendo, hermanos, vamos a ser bendecidos como iglesia. Vamos a ser prosperados como iglesia. Porque, amados hermanos, tenemos que ofrendar fielmente, encaminar fielmente a nuestros misioneros, sustentar fielmente a los hombres de Dios, porque hermanos, allí está la bendición. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Vamos a orar en esta noche.